Bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado, hermanos, ahí en la carta de Tito. ¿Me escuchan bien, hermanos? ¿Se escucha bajo el sonido o se escucha bien? Se escucha bajo, ¿verdad? Bueno, no se preocupen, ahí nuestros hermanos técnicos lo van a arreglar. Gracias, hermanos. Gracias. Bien, mis hermanos, vamos a continuar ahí en la carta de Tito donde nos quedamos el domingo pasado. Vamos ahí a la carta de Tito. Nos quedamos en el versículo, terminamos el versículo 13, hoy comenzamos el versículo 14. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este mensaje y el Señor sea honrado y glorificado. Siento que se escucha como mucho eco, ¿verdad? Un poco de eco. Ahí, si le pueden regular un poco, hermanos, por favor. Bueno, gracias. Vamos a orar. Señor amado, venimos delante de tu presencia dándote muchas gracias por esta oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados, purifica nuestros corazones, ayúdanos a hacer tu voluntad con amor, con humildad, en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y ahora que estamos viendo, Señor, con tu ayuda, versículo por versículo de esta carta, que nos ayudes a entender cómo debe de ser una iglesia bíblica sana y que nosotros podamos ser esa iglesia que te honre y te glorifique, para que podamos vivir el evangelio, la gracia de Dios transformadora en nuestras vidas y que todo el mundo conozca quién eres tú a través de tu palabra, Señor, a través del evangelio, a través de la obra que haces en nosotros. Bendice esta iglesia y pongo en tus manos este mensaje. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, ya saben que hemos estado viendo versículo por versículo, pero eso no significa que cada versículo sea una unidad de pensamiento completa en sí mismo, sino que vamos por partes. Recuerden que lo que estamos viendo de los versículos 10 al 16, estamos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. La finalidad de un liderazgo piadoso, ya vimos en los versículos 1 al 4 cómo Pablo introduce su encomienda a la piedad. Vimos el autor de la carta, vimos el receptor de la carta. En el versículo 5 vimos sobre la necesidad de un liderazgo piadoso. De los versículos 6 al 9 vimos las características de un liderazgo piadoso. Y de los versículos 10 al 16 estamos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. En otras palabras, ¿cuál es la razón por la que se demanda una vida irreprensible a los ancianos? La razón es por la realidad de los falsos maestros. En la isla de Creta abundaban y Pablo sabía que el liderazgo necesitaba hacerle frente a esta situación por la salud espiritual de las iglesias. Entonces, mis hermanos, en este texto, Cristo nos muestra cómo son los falsos maestros, ya lo vimos, qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción a fin de tener una iglesia saludable. Es lo que estamos viendo en estos versículos. Ya vimos en el versículo 10 cómo son. Dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Vimos cuáles son las acciones que el liderazgo debe de tomar con ellos. Dice Pablo, los cuales es preciso tapar la boca. También vimos la justificación de esa acción a tomar. ¿Qué es lo que hacen? Por lo que hacen, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. También por lo que se dice de ellos. Pablo cita a un poeta del año 600 antes de Cristo llamado Epiménides, y él dice que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo asegura que este testimonio corresponde a la realidad, y en lo que vimos en el domingo pasado, vimos cómo él enfatiza la acción que el liderazgo debe de tomar, que Tito y los ancianos deben de tomar con estos falsos maestros, que es reprenderlos duramente. Repréndelos duramente con el propósito de que sean sanos en la fe. Eso es hasta ahorita lo que hemos estado viendo en todas las predicaciones pasadas, y continuamos con el versículo 14, mis hermanos. Recuerden que el versículo 14 está conectado al versículo 13.
del versículo 13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿cuál es el mandamiento aquí? Repréndelos duramente para que sean sanos por la fe. Ya vimos en la predicación pasada qué significa esto. Y una manera de la cual ellos podrían ser sanos en la fe es no atendiendo a fábulas judaicas. Entonces, hermanos, miren, pongan atención aquí. Para que sean sanos en la fe, ¿a quién se refiere? Algunos de los falsos maestros podrían llegar a la fe salvadora si se arrepentían y abandonaban la falsa doctrina, ¿verdad? Pero el énfasis también era para quienes los estaban escuchando, porque recuerden que esos falsos maestros se estaban infiltrando en las iglesias. Recuerden esto, se estaban infiltrando en las iglesias. Y lo que ellos debían de hacer, tanto los falsos maestros como aquellos que los estaban escuchando o estaban siendo seducidos por el error, es ser sanos en la fe. ¿Y en qué consiste ese ser sanos en la fe? Repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Entonces el siguiente versículo, la siguiente frase nos va a explicar en qué consiste el ser sano en la fe. Ya vimos el domingo pasado, hermanos, que fe aquí se refiere en un sentido objetivo. El cuerpo de doctrinas revelados en las Escrituras. Ellos necesitaban creer lo correcto acerca de Dios porque no podemos vivir vidas piadosas con ideas equivocadas acerca de Dios. Ellos necesitaban creer la fe que una vez ha sido dada a los santos, la doctrina que emana de la palabra de Dios, lo revelado en las Escrituras, aquello que ha sido conservado a través de los siglos y que es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tenía que ser alterada la doctrina, la palabra de Dios es firme en eso. Ellos tenían entonces que ser sanos en la fe, pero ¿de qué manera? El versículo 14 nos va a decir una de las maneras como ellos podían ser sanos en la fe, y eso es no atendiendo a fábulas judaicas. Hermanos, parte de ser sanos implica el no estar prestando constantemente atención a mitos judaicos. Esta palabra aquí, hermanos, no atendiendo, es importante. Voy a meterme con algo un poquito técnico, pero necesito verlo, hermanos. Esta palabra aquí es un verbo, es un participio e indica una acción constante. Indica una acción constante. O sea, ¿cómo ellos iban a poder estar siendo sanos en la fe al momento de no estarle prestando atención constantemente a fábulas judaicas? Ahorita voy a explicar en qué consiste eso. Entonces, este participio nos dice que el ser sanos en la fe implica que a la par ellos en una acción constante debían de estar rechazando el ser seducidos, el prestar atención a doctrinas que no se conforman a la palabra de Dios. Ojo, hermanos, es una acción constante. No es simplemente que hoy no escuchas a un mal predicador, es algo que tienes que estar haciendo constantemente, rechazando todo aquello que no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una acción continua que no debe de cesar en nosotros. Siempre debemos de estar rechazando aquello que no se conforma a la verdad. No es solamente una vez, es constantemente. Y ahora, ¿qué se refiere aquí con fábulas, que también puede traducirse como mitos? Miren, esta palabra aquí, no atendiendo a fábulas judaicas, se traduce del griego muthos, o de ahí viene la palabra mitos, fábula, cuento. Se refiere a un relato, una historia en la que en realidad hay una falsificación de los hechos. Aquí cito textualmente a Kittel, que dice, aquellos que piensan, para quienes piensan que la realidad y la verdad histórica son esenciales para una revelación auténtica, el mito no tiene ningún valor religioso. Es así como en el Nuevo Testamento contrapone el mito a la historia. Hay un uso de esto, hermanos, ahí en 2 de Pedro 1:16. Miren cómo se usa la palabra mitos ahí. En 1 de Pedro 1:16. 2 de Pedro, 1:16. Que dice, perdón, hermanos. Sí, 2 de Pedro 1:16, me equivoqué, estaba leyendo 1 de Pedro. 2 de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, fíjese ahí, ¿qué dice? Palabra clave ahí, fábulas artificiosas
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Miren lo que está diciendo Pedro. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo mitos. Entonces aquí mitos tiene que ver con algo que no corresponde a la realidad histórica de los hechos. Nuestra fe está basada en hechos verdaderos, históricos, hermanos. La vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico verídico, veraz. No creemos en algo inventado, creemos en un sustento sólido porque Dios nos lo ha revelado y lo ha confirmado. La vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico verídico, no es un cuento, no es un mito, no es una invención, es una realidad histórica, es verdad. Nuestra fe está basada en la verdad revelada de Dios en las Escrituras, no en cosas que las personas inventan, creen o cuentan. Esto es importante. Entonces aquí cuando habla de fábulas o mitos, se refiere a historias, a relatos en la que en realidad hay una falsificación de los hechos. Y cuando se le agrega aquí el adjetivo judaicas, fábulas judaicas o mitos judaicos, algunos comentaristas, miren, voy a leer lo que piensan algunos comentaristas. Por ejemplo, Walton y Kinner, cuando habla aquí de fábulas judaicas, dice que serían especialmente algunas historias ampliadas o narraciones bíblicas explicadas. Los fariseos y otros grupos que trataban de exponer y aplicar la ley bíblica para su época se habían forzados a rodearlas de casos concretos legales, detallando cómo las normas del Antiguo Testamento se dirigían a situaciones específicas. Aparentemente aquí Pablo rechaza dichas tradiciones legales. Fin de la cita, es lo que opina este comentarista. Otro autor, vuelvo a citar a Quito, mito, verdad e historia en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento da una profundidad a la distinción entre mito y verdad por medio de la realización histórica de la verdad en Cristo. La verdad es aquí un hecho divino con la fuerza de la realidad histórica. Una palabra o una historia no puede contener verdad si no tiene relación alguna con la realidad. Hay entonces una clara contradicción entre mito y verdad. El punto aquí del versículo es que los falsos maestros, probablemente como judíos, probablemente el desarrollo alegórico de piezas de algunas obras, le llama aquí hagádicas o alácticas, y arguye que son una alteración humana de la verdad que lo aleja a uno de la sana fe. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué leí todo esto, hermanos? Miren, algunos, no es muy claro exactamente, no podemos saber con exactitud qué era lo que estos falsos maestros enseñaban, pero por los indicios que tenemos en el Nuevo Testamento y el desarrollo, cómo se han ido desarrollando las herejías después. Recuerden que aquí vemos incipientes de una futura herejía que se desarrollaría llamada gnosticismo. Aquí todavía no existía el gnosticismo, pero hay incipientes. El punto es este, hermanos. Estos falsos maestros inventaban historias y también tenían respuestas para cosas que la Biblia nos decía. Ellos decían, nosotros tenemos respuesta para eso. Y se basaban también en interpretaciones alegóricas de ciertos textos para acomodarlos a su imaginación y a sus doctrinas. Este método de interpretación de espiritualizar la Biblia tiene sus raíces en la filosofía griega. Y lo que hacían estos falsos maestros, acomodaban cuestiones claramente reveladas y decían, no significa esto, sino el significado oculto de este texto es esto y yo te puedo dar la verdad. Eso es muy peligroso, hermanos. Ahorita voy a explicar un poquito más de esto. El problema, mis hermanos, con estas fábulas o mitos es que no se basan ni en la revelación divina, ni en una concreta interpretación de lo que Dios ya reveló en las Escrituras, sino en una exposición de lo que la mente humana pecaminosa imagina y plasma como verdad. Y esos cuentos y conclusiones de estos judaizantes contradecían claramente la interpretación correcta de lo ya revelado y por lo general usaban el método, como lo explico, alegórico místico, con la influencia griega y lo combinaban con el legalismo judío. Era lo que tristemente estaban haciendo. Y ojo, mis hermanos, lo que impulsa a estos falsos maestros y que hace que sea atractivo su error, escucharlos, grabes esta palabra, es el orgullo, ya que tienen respuestas para todo, hasta para lo que la Biblia no dice ni enseña. Y como las personas somos bien curiosas y con un sentido de orgullo por querer tener un conocimiento especial y superior de los demás, vienen uno de estos falsos maestros. Miren,
Miren el contraste. Un verdadero maestro te diría así: presta atención a lo que está escrito, lee con cuidado, mira el sentido natural del texto en su contexto. Esto es lo que Dios ha revelado. Pero un falso maestro te diría: sin mí o sin mi enseñanza nunca podrás conocer esto o este significado oculto del texto. Así cautivan a las almas incautas, haciendo que dependan de ellos para tener acceso a la supuesta verdad oculta o a un grado de iluminación superior. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Miren lo que dice 1 de Juan 2:27 acerca de esto. Es importante contrastarlo con esto, mis hermanos. 1 de Juan 2:27. Escuchen. Desde el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Fíjense. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Ojo, porque muchos quieren sacar de contexto este versículo para decir: no necesito ir a la iglesia, no necesito pastores y maestros. No, en el contexto que está hablando aquí Juan es que nosotros no dependemos o necesitamos de un falso maestro para que nos guíe ese conocimiento súper espiritual. Hermanos, la palabra de Dios es clara y se puede interpretar en su contexto. Si usted necesita de alguien, si usted dice: yo no puedo entender absolutamente nada de Dios, del Evangelio, de la Biblia, y necesito de esa persona súper iluminada, ojo, es muy peligroso. Un verdadero maestro nos va a guiar y ayudar a entender la voluntad de Dios en las Escrituras, interpretando correctamente la Biblia, y cualquiera que se da al estudio arduo de la Escritura puede llegar a esa conclusión porque es lo que está escrito en su contexto y con la ayuda del Espíritu Santo. No es una nueva revelación, no es que haya super iluminados, super ungidos. Es cierto que tenemos dones, es cierto que el Señor nos capacita para la obra del ministerio, pero la verdad en las Escrituras es objetiva, hermanos. No dependemos de un individuo para que nos guíe a esas supuestas verdades ocultas, porque el Evangelio es muy claro, mis hermanos. Y estas personas dicen: tú no puedes llegar a la verdad si no es por medio de mí o de mi enseñanza. Ojo, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y este texto lo que nos está diciendo en 1 de Juan 2:27 es que tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras, tenemos la verdad. Y si usted va a la Biblia y es como los debería, para ir a las Escrituras, para ver si lo que se predica es así, conforme a lo que está escrito, bien hace, mis hermanos. Cualquiera de nosotros, obviamente hay cosas que requieren más estudio y todos lo reconocemos. Dios capacita a hombres para la obra del ministerio. Hay quienes tienen la oportunidad de capacitarse en estudios como los idiomas originales, gramática, teología, todo, y es muy bueno. Pero eso no significa, mis hermanos, que sin esas cosas usted no puede llegar al conocimiento de la salvación y de quién es Cristo si tiene su Biblia y la lee y la estudia. Hermanos, miren, yo que soy un defensor de estudiar griego, hebreo, de la preparación y todo, estoy diciendo esto, mis hermanos. No dependemos de nadie para nuestra vida espiritual, para el sustento de nuestra vida espiritual, si usted cree en el verdadero evangelio y se da la tarea de estudiar la Biblia. Obviamente, el Señor ha puesto en nuestra congregación pastores y maestros, y no es una contradicción de esto, hermanos, porque lo otro sería orgullo y soberbia. Yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito que nadie me explique porque tengo la unción. Recuerden el eunuco, ¿cómo voy a entender esto si no hay alguien que me explique? Obviamente Dios nos usa, claro, no estamos diciendo eso, pero los falsos maestros crean una dependencia de ellos para todo, hermanos, ese es el punto. Desde la salvación hasta todo. Y eso es muy peligroso porque cautivan a las almas inconstantes. Hacen que la gente dependa de ellos y no de las Escrituras. Un verdadero maestro te va a llevar a depender de las Escrituras, de Dios, de Cristo, de su palabra, no de Él, mis hermanos. Y doy gracias a Dios porque hay
maestros que el Señor ha usado para guiarme, para instruirme, para pastorearme. Está nuestro pastor Eliseo, hay otros hermanos, incluso de muchos de ustedes, aprendo mucho y nos necesitamos, por supuesto, pero recuerden que nuestra vida espiritual depende de la obra del Espíritu Santo y la verdad absoluta está en las Escrituras. Y todos tenemos la responsabilidad de ir a las Escrituras para comprobar que lo que se nos enseña es correcto. Hermanos, es importante. Estos falsos maestros, con esos mitos judaicos, apartaban tristemente de la verdad. Mire lo que sigue diciendo el texto. No atendiendo a fábulas o mitos judaicos. Y luego también añade otra cosa, ni a mandamientos de hombres. Entonces, ¿cómo podremos resumir esto de mitos judaicos? Puede ser que ellos se basaban en escritos extrabíblicos de interpretaciones alegóricas de la ley y entre otras cosas que le añadían e historias, pero también en lo que estaba claramente revelado y que leían ellos del Antiguo Testamento, de las Escrituras, fomentaban un espíritu legalista. Mire lo que dice la siguiente parte, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjese lo que dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este tipo de legalismo judío tendía a distorsionar el verdadero significado de la ley. Miren, es algo muy parecido a lo que se estaba desarrollando, lo que sería más adelante el ascetismo, una doctrina incipiente de los gnósticos. Miren lo que nos dice, por ejemplo, Colosenses 2:16 al 23. Para que entienda más o menos por dónde iba este tipo de enseñanzas y lo que producía. Miren lo que nos dice Colosenses 2:16 al 23. Escuche, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, tú tienes que guardar el sábado, no tienes que comer carne de puerco, tú tienes que hacer esto y aquello, y aquello, y aquello, y aquello, reglas. ¿Se fijan, hermanos? Nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida o días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En tu iglesia no está la verdad porque no guardan el Shabbat, dicen. Te vas a ir al infierno porque estás comiendo carne de puerco. Aunque es bueno cuidar la salud, ¿no? Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Versículo 20, pues si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Escuche, como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, el legalismo, que es añadir prohibiciones y prohibir lo que Dios no ha prohibido y agregarle a la palabra de Dios, distorsionar lo que Él ha dicho, no santifica nada. O sea, el hecho de que tú maltrates tu cuerpo, que tú satanices las bendiciones de Dios y por mucho que tú hagas lo externo, si tu corazón no es transformado por la gracia del evangelio, de nada te sirve que te vayas y te recluyas a una cueva porque la lujuria te va a perseguir hasta allá. ¿Entienden esto, hermanos? No es en base a reglas estrictas que el hombre es cambiado interiormente. Es por el poder del evangelio de la gracia. No es por imponer reglas. Es por la gracia del evangelio de Jesucristo. Y tristemente estos falsos maestros estaban llenos de esas falsas doctrinas y le imponían a la gente que era necesario agregar cosas de la ley, entre otras cosas, mezclaban otras cosas de la filosofía griega y todo, para poder ser salvo, para poder ser iluminado, para poder ser santificado. Y fíjense, ¿saben cuál es el problema? Si tú platicas con algunas de las personas que van a iglesias así, que son legalistas, sienten un orgullo tremendo. Es que como nosotros sí guardamos el sábado,
como nosotros dejamos y hacemos esto, como nosotros sí usamos cierta vestimenta o dejamos de usar aquello, y eso tiende a crear un orgullo tan tremendo en el corazón del hombre que tiende no a ver lo más importante de la ley. Pero fíjate en cómo son, en el amor, en la misericordia y en las cosas más básicas de lo que Dios nos demanda, y no lo cumplen. Pero tendemos a callar nuestra conciencia siendo rígidos. O sea, una iglesia que te regañen, una iglesia donde te imponen reglas, una iglesia donde te sacan si no llevas tal vestimenta. Dicen, no, esa sí es una iglesia estricta y verdadera, porque... Pero eso no cambia el corazón, mis hermanos. Es el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, no significa que el cómo nos comportamos o el cómo nos vestimos no importa. No, claro que importa. De hecho, el argumento de la carta es que Dios nos enseña que esa gracia que nos transforma nos enseña a renunciar a toda la impiedad. Pero esos cambios que el Espíritu produce en nosotros es por la gracia, por amor, porque el evangelio está trabajando en nosotros, no por meros actos externos legalistas. ¿Se fija la diferencia? No es porque a mí me impongan una serie de reglas en base a interpretaciones de hombres y cuentos y filosofías y todo, que mi corazón va a ser transformado. Externamente puedo parecer diferente, pero mi corazón va a permanecer igual de condenado si no es transformado por la gracia del evangelio. Hay que entender eso, mis hermanos, porque a muchos de nosotros nos encanta una iglesia estricta y con reglas y todo. Y yo no estoy diciendo que no deba de haber un orden, yo no estoy diciendo que no deba de haber reglas, pero ojo, tenemos que tener cuidado cuando eso no sustituye la gracia, que todo lo que nosotros hagamos sea resultado de que estamos entendiendo la obra de Cristo y que queremos agradarlo más y es fruto del amor. Pero nunca que eso nos lleve al orgullo de sentirnos mejor que los demás, porque nosotros sí somos mejor que otras iglesias, porque miren, en otras iglesias no guardan el sábado, en otras iglesias no tienen esto, en otras iglesias no hacen aquello, y el orgullo no representa para nada la gracia, mis hermanos. Ya el simple hecho de que usted y yo nos sintamos mejor y la última Coca-Cola en el desierto y que somos la mejor iglesia del mundo, ya eso es muy peligroso. De hecho, no es cierto, no somos la mejor iglesia del mundo. Gracias a Dios somos una iglesia verdadera por la gracia de Dios, pero gracias a Dios no somos los únicos creyentes que aman al Señor. No somos la última Coca-Cola en el desierto, no somos los mejores, no tenemos los mejores pastores y los mejores predicadores, no es cierto. Y gracias a Dios, y no me da vergüenza decirlo, hay mejores que yo y gracias a Dios, pero aquí nos puso el Señor para servirle. Es la realidad, hermanos. Y yo amo mi iglesia y yo sé que ustedes nos aman a nosotros y estamos contentos sabiendo que no somos los mejores, pero somos una iglesia redimida por el Señor. ¿No es así, mis hermanos? Entonces, el simple hecho de sentirnos superiores con algo que hacemos o dejamos de hacer, ojo, eso es peligroso. Es un barómetro que algo no anda bien en mi corazón, ¿no? Nosotros no somos mejores que nadie. Y aún si por la gracia podemos entender más el evangelio y obedecer la escritura, es la gracia, no es nuestra inteligencia, no son nuestras capacidades, no tenemos nada de qué jactarnos. Así que ame a la iglesia, pero a la misma vez entienda que la iglesia no somos perfectos, ni somos la mejor iglesia, ni la última Coca-Cola en el desierto. Es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Este tipo de legalismo judío tendía a distorsionar el verdadero significado de la ley. Ya lo vimos en un ejemplo aquí en Colosenses. Y también algo muy parecido tenían estos maestros falsos a una continuidad, se puede decir, del fariseísmo en los tiempos de Cristo con lo que combatió el Señor. Miren, algo parecido en Marcos 7, 5 al 13. ¿Cómo era que actuaban estos hombres? Marcos 7, del 5 al 13, para tener una idea. Dice la palabra de Dios en Marcos 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y esto no era una simple de que tenían manos sucias y se van a enfermar del estómago, no. Eran rituales purificadores, hermanos, ¿no? Eran supersticiosos. Es que se van a lo mejor ahí anduvo un gentil impuro que andaba cometiendo inmoralidad y me va a pasar su vibra pecaminosa, ¿no? O sea, eran cuestiones así. 7:5. Respondiendo él les dijo, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y les voy a demostrar, es como si el Señor les dijera, ¿por qué les estoy diciendo esta afirmación tan dura? Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Ojo, la tradición no es mala, pero cuando la tradición se pone a la par o por encima de la escritura es peligrosa, y más cuando contradice la verdad. Se supone que la tradición debe de ser un vehículo para preservar la verdad, no para sustituirla. El error con ellos no era que se aferraran a una tradición, sino era una tradición antibíblica. Se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, un ejemplo, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejan hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Te fijas? No te puedo ayudar porque le voy a dar todo a la iglesia. Ja. Qué buena excusa, ¿no? Dios no se puede contradecir a sí mismo, hermanos. No podemos invalidar un principio como pretexto por otro. Obviamente debemos de ser generosos para la obra de Dios. Debemos de tener compasión de todos, pero también Dios nos manda a honrar a nuestros padres y a preocuparnos por los de nuestra propia casa. ¿No dijo Pablo también ahí en Timoteo que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo? Mis hermanos, hay tradiciones en base a interpretaciones equivocadas de las mismas escrituras para invalidar otros principios que son claramente revelados. Ahí tenemos al Señor sanando a alguien en sábado y los fariseos: ¿por qué lo hizo? Quebrantó el sábado. Y aquella persona que había estado tanto tiempo sufriendo la enfermedad y que ahora era sanada, en lugar de decir: ¡wow, gloria a Dios! ¡Qué bueno que Dios sanó a esta persona! No, esa persona, ¿a mí qué me importa? Lo que me importa es que no se guardó el sábado. ¿Se fijan? Qué terrible, hermanos, esto. Porque el legalismo inhibe la verdadera compasión que Dios nos manda hacia los demás. Estamos más preocupados por rituales, tradiciones y reglas que por el mismo amor a Dios y a las personas. Y eso es peligroso. Porque estas falsas doctrinas eso producen en quienes las abrazan. Que se engañen a sí mismos creyendo que son religiosos, pero tristemente van rumbo al infierno. Es peligroso estar engañados. Peligroso ser religiosos. Dios ya había advertido esto desde el Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver ahí en Isaías 29:13, por ejemplo. En Isaías 29:13, donde el Señor dice de la siguiente manera. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjense, esto ya estaba advertido desde tiempos atrás, hermanos. Aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios en la verdad eran los que los alejaban con las tradiciones. Aquí cito a otro comentarista, a William MacDonald. No es el de las hamburguesas, hermanos, es un hermano, un comentarista bíblico, para que no malinterprete. Cito aquí a este autor: los judaizantes vivían en un mundo de fantasías religiosas y de reglas que giraban en torno a alimentos limpios y no limpios, la observancia de días y la evitación de la contaminación ceremonial. Fin de la cita. En otras palabras, lo que todos concuerdan, mis hermanos, es que al narrar historias, incluso también, por ejemplo, podemos ver en otros textos paralelos como 1 Timoteo 1:4, 2 Timoteo 4:4, ya vimos en 2 de Pedro 1:16, que también estaba ligado con genealogías interminables. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:4. 1 Timoteo 1:4.
acerca de esto de las fábulas. 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención, escuche, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Miren que dice fábulas, historias ficticias, probablemente sobre personajes del Antiguo Testamento, genealogías de personajes bíblicos que apoyaban sus fábulas. Y miren, hermanos, esto no significa que si en el Antiguo Testamento hay genealogías, no tengamos que estudiarlas en su contexto. Algo nos quiere enseñar. El problema es especular cosas que la Biblia no dice para ir más allá y apoyar enseñanzas. Recuerden, hermanos, cuando hablamos de la Escritura, Dios se reveló al hombre en el lenguaje del hombre, y cuando hablamos de la Escritura, la única manera correcta de interpretarla es respetando su contexto gramático, histórico y literario. ¿Sí? Si espiritualizamos, un ejemplo, escuché una vez una persona que decía acerca del pasaje de nuestro Señor Jesucristo, que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que este hombre era, como tenía esa doctrina de los gnósticos, que dijo, no, es que ese texto, el Señor no hablaba de él, te invita a que en ti mismo está la verdad, o sea que a tú mismo te tienes que decir, yo soy la verdad, ¿no? Y empiezan a espiritualizar, ¿no? Hay cosas. No, y que los leones allá en el libro de Daniel no eran leones literales, físicos, sino que son aquellas cosas que te limitan para no ser próspero, puras de esas cosas, ¿no? Y así cualquiera, hermanos, con una imaginación bien bonita, puede darle cualquier sentido a la Biblia haciendo uso de ese método alegórico místico, ¿no? Y tuercen las escrituras para sus propósitos, ¿no? Vence tu gigante, ¿no? Goliat es todo aquello que te limita mentalmente para alcanzar el éxito. Y Goliat representa a todos tus gigantes financieros. ¡Wow! Oh, pues qué bonito, ¿no? Pues dejamos de estudiar aquí, hermanos, y a ver quién tiene mejor imaginación y a ver quién se le ocurre una mejor alegoría. Pero es triste, hermanos, porque no respetan el contexto histórico, gramático y literario del pasaje. Y por lo tanto dicen lo que a ellos se les ocurre. Pero la Biblia es su propio intérprete y está escrita en un lenguaje objetivo que usando una hermenéutica correcta podemos interpretar correctamente con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso le repetía, un verdadero maestro no te va a decir, mira lo que yo y que soñé y que dije y que pensé. Lee el texto con atención, mira el contexto, mira el significado de lo que el texto está diciendo en su uso natural, y eso significa y eso es lo que Dios demanda de ti. Cuando dice el texto, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de toda inmoralidad sexual, o sea, lo que el texto está queriendo decir es que nos apartemos de todo aquello que no le agrada a Dios, y que esa es la voluntad de Dios. No necesitas tener un sueño, una nueva revelación para entender que la voluntad de Dios es que tú y yo vivamos en pureza, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente. Hermanos, mucho cuidado. Porque muchos falsos maestros se agarran, contemporáneos, de los supuestos idiomas bíblicos para tergiversar las mismas escrituras. Y ojo, no es que estudiar los idiomas bíblicos sea malo, al contrario, es algo muy bueno. Pero saber poco de ellos y no manejarlos correctamente puede ser un grande daño, porque van a darle el sentido que ellos quieren y piensan, y no el sentido que las escrituras les dan. ¿Cuál es mi consejo para los que quieren aprender los idiomas bíblicos? Si va a aprender un idioma bíblico, apréndalo bien y aprenda a hacer exégesis, a interpretar la Biblia. Si nomás vamos a aprender por encimita, puede ser peligroso porque vamos a tender a decir palabras en base a que, en el diccionario me apareció esa palabra y no vamos a distinguir que en otro contexto puede significar otra cosa y vamos a darle el sentido que nosotros pensamos por un estudio superficial. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si ustedes van a meterse al estudio de la escritura, háganlo profundamente, no por encimita. Si van a aprender un idioma bíblico, apréndanlo bien, pero con el propósito de hacer interpretación bíblica, exégesis. No solamente sé decir esta palabra en griego y en hebreo para presumir, no. Lo que queremos es saber lo que el texto nos dice realmente. Y por lo regular, hermanos, muchos tristemente de estos falsos maestros ni siquiera son doctos ni en los idiomas. Saben algunas cosas, pero lo único que saben es lo que les va a acomodar para crear sus doctrinas equivocadas, ¿no? Y te van a saber apantallar, te van a saber decir versículos y que la raíz, que una etimología y todo, pero todo distorsionado.
Así que estemos alertas de esto, mis hermanos. Estemos alertas de esto. Recuerden que el problema con esto, mis hermanos, con los mitos y las fábulas, el problema con esto es que no se basan, escucha, en la revelación bíblica ni en una correcta interpretación de lo que Dios ya dijo en la Biblia, sino que es una exposición de lo que la mente humana de ellos pecaminosa plasma como verdad. Y esos cuentos y conclusiones de estos judaizantes contradecían claramente la interpretación correcta de lo ya revelado. Por ejemplo, necesitas circuncidarte y guardar ciertos rituales judaicos para ser salvo, si no, no puedes ir al cielo. Cuando vemos con claridad que el hombre es justificado solo por su fe en Cristo y no por las obras de la ley, y que no necesitamos judaizarnos para ser cristianos. El problema es que las conclusiones a las cuales ellos llegan están en abierta contradicción con las Escrituras. Y luego pueden suceder cosas más graves todavía, que en su afán de conservar su secta le digan, incluso hasta personas, ¿sabes qué? Divórciate de tu esposo o de tu esposa porque no pertenece a nuestra secta y Dios te va a dar algo mejor. Y menosprecian la santidad del matrimonio, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pueden llegar a ese nivel, hermanos, increíble. Y la gente, seducidos por el error, pueden llegar a hacer cosas tan tremendas, hermanos. Tan tremendas. Y miren, sigue diciendo el texto, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Pero hay una frase que nos describe cómo son estos hombres. No solamente nos dice mandamientos de hombres. Yo obedecería el mandamiento de un hombre sabio que ama a Dios y que está sometido al Señor. ¿No es así? Yo me sujetaría a alguien que me pueda mandar algo que es correcto. Pero miren cuál es la descripción de estos hombres. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuando dice aquí que se apartan de la verdad, es otro verbo participio, hermanos, que describe una acción habitual. Es decir, que constantemente se están apartando de la verdad. No son personas que tuvieron una duda sincera de alguna doctrina que no entienden y necesitan estudiar. Son personas que constantemente, habiendo escuchado la verdad, la están rechazando y se aferran a sus conclusiones equivocadas. Y aunque les demuestres con las Escrituras que están equivocados, se aferran al error. A eso se refiere, hermanos. Describe una acción habitual. Y esta palabra, hermanos, que se utiliza aquí para decir que se apartan de la verdad, viene de un verbo griego apostrefo, que significa apartar. Pero en este contexto, en voz media, significa abandonar, literalmente volver las espaldas. Es como si dijera, hombres que constantemente le están volviendo las espaldas a la verdad. Y la palabra de Dios nos advierte sobre este tipo de apostasía. Mira lo que dice primera a Timoteo 4 del 1 al 5. Primera a Timoteo 4 del 1 al 5. Nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, escuche, algunos apostatarán de la fe. Es decir, se van a apartar. Y cuando habla aquí fe, se refiere a la verdad, en el sentido objetivo de todo lo que ha sido revelado. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, fíjese, de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué pasaba con estos falsos maestros? No les era suficiente el evangelio de la gracia. Tú necesitas algo más, maltratar tu cuerpo o algún tipo de autodisciplina más allá de la gracia para sentir que tú estás contribuyendo en tu salvación, que tú te estás mereciendo ese estatus de aceptado por Dios. Ojo, hermanos, porque no hay absolutamente méritos en nuestra salvación. Efesios 2:8 y 9 dice que por gracia hemos sido salvados. Y esto no procede de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice que esa gracia va a producir buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no hay mérito alguno humano, hermanos. No podemos jactarnos. El problema es que
Estos hombres enseñan eso. No, tú no te puedes casar. Las cosas que Dios nos creó para disfrutarlas en un contexto adecuado, las tornan como pecaminosas, y aquello pecaminoso lo tornan como santo. Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, hermanos. Tienen como el barómetro moral, espiritual distorsionado, volteado, ¿no? Aquello que Dios nos dio para que con toda certeza lo disfrutemos, lo tergiversan. Y hacen que esta gente esté esclavizada, hermanos. Si yo le doy un duro trato a mi cuerpo, me abstengo de cosas que Dios creó para mi propia bendición, puede que yo me sienta mejor y calme mi conciencia atribulada, pero no puede salvar mi alma. Pero Cristo nos libra de la culpa del pecado y del poder de las tinieblas para que disfrutemos con santidad de lo que Dios creó, para que lo disfrutemos para su gloria, como el matrimonio, los alimentos, todo lo que Dios creó es para que lo disfrutemos para su gloria, obviamente en un contexto adecuado. El matrimonio, las relaciones sexuales dentro del contexto del matrimonio es una bendición. Antes y fuera de, causan un gran perjuicio porque es pecado, ¿no? Los alimentos son algo que Dios creó para nuestro sustento y deleite, pero si comemos demasiado cosas que nos hacen daño, pues estamos perjudicando nuestro cuerpo y eso no glorifica al Señor. ¿Se fijan? Los excesos, obviamente. En nuestro pecado podemos distorsionar las bendiciones, pero en un contexto adecuado, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por todo. Estos falsos maestros quieren limitar nuestro gozo en Cristo, la libertad que tenemos para vivir para la gloria de Dios. No tiene que vivir esclavizado a esta falsa idea de que no me voy a ir al cielo y estoy pecando porque no estoy guardando el sábado, porque no me circuncidé, porque no guardo ciertas fiestas, porque no pronuncio ciertas palabras, ciertos nombres de Dios en hebreo y todo, y estar todo esclavizado a eso, hermanos, es terrible. Pero tenga gozo y la confianza y la libertad de que somos solo salvos por la fe en Jesucristo. Tenemos libertad para vivir, obviamente de una manera ordenada, en santidad para la gloria de Dios, disfrutando de todo lo que Él nos ha dado. Y nos dice el Espíritu Santo que en los postreros tiempos, ya estamos en ellos, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió hasta que Él regrese, estamos en los últimos tiempos. Esto es así, hermanos. Hay tristemente quienes han escuchado el Evangelio, han escuchado la palabra de Dios y se les ha enseñado lo básico del Evangelio y aún así lo niegan. Miren respecto a sobre la apostasía, sobre el apartarse de la fe, sobre el renegar de la fe, lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos 6:6. Hebreos 6:6. Hebreos 6:6. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer desde el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se fijan en la advertencia? Aquí no está hablando de creyentes que caen de la gracia ni de pérdida de salvación, hermanos. Está hablando de personas que de alguna manera recibieron beneficios por la obra de Cristo, pero nunca nacieron de nuevo, nunca se arrepintieron, nunca fueron realmente de nosotros. Vieron, como el pueblo de Israel, milagros, pero no se convirtieron. Vieron que el Señor es bueno, dejaron vicios, dejaron todo, pero sus corazones permanecieron intactos sin volverse al Señor, sin ser regenerados. Aquí no habla de creyentes que pueden perder su salvación, no hay tal cosa como pérdida de la salvación. Solo hay quienes se pierden porque no nacen de nuevo. No puede haber hermanos, escuche bien, Dios no se puede negar a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nada ni nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano y no perecerán jamás, un no rotundo. Y Dios no puede fallarse a sí mismo. Si Él dijo que los que son de Él nunca se van a perder, es porque es una promesa inquebrantable. Pero se pierden aquellos que nunca han sido de Él, porque no se han arrepentido de verdad y no han nacido de nuevo, no han creído de verdad en el Evangelio de la gracia y han vivido tratando de agradar a Dios por sus propias obras y no por la obra de Cristo. Es una advertencia, mis hermanos. En Hebreos 10:26 vemos algo similar.
Hebreos 10:26, que nos dice, porque si pecáramos voluntariamente, escuche, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, esto es una advertencia muy seria, hermanos. Si tú has estado aquí domingo tras domingo oyendo la palabra de Dios, el evangelio, pero no te has arrepentido de tus pecados, no has visto lo glorioso que es Cristo, la suficiencia, el perdón, la gracia que Él te ofrece por su vida, muerte y resurrección, y estás rechazando abiertamente la verdad, la condenación es más grande. No rechaces la salvación, no rechaces a Cristo, no rehúses arrepentirte, porque el juicio será más severo. Y aquellos que abiertamente, ya habiendo escuchado la verdad, se entregan al error, el juicio va a ser más severo. La Biblia nos enseña que hay diferentes grados de castigo en el infierno. Y el juicio va a ser más severo para que aquellos que conocieron la verdad, la rechazaron, y en el contexto de los falsos maestros no solamente la rechazaron, sino que se empeñan abiertamente a enseñar el error para que otros se pierdan. Va a ser terrible. Por eso, el pasaje que citaba en la mañana nuestro hermano Emanuel, ahí de Judas, hablando de lo que Dios dice que nos mantengamos en el amor de Dios. En el versículo 21, cuando dice, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22, algunos que dudan, convénzalos, a otros salven, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay personas que se están comprometiendo apenas con el error y la falsa doctrina, y hay otros quienes ya están comprometidos totalmente con el error. Siempre debe de haber una actitud de amor, pero va a haber aquellos que les podamos advertir con la verdad y los rescatemos. Va a haber aquellos que ya están muy comprometidos en el error, en la falsa doctrina, en el pecado, pero en todo momento debemos de conservarnos en el amor de Dios y en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso dice el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí santísima fe se refiere a la verdad, al cuerpo de doctrinas que hemos recibido. Hermanos, escuchen, ¿qué es lo más básico que defendemos, lo más esencial? Podemos tener algunas diferencias secundarias, pero lo que sí no podemos diferir es esto. Ni usted ni yo podemos ir al cielo por nuestras buenas obras. Solo nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios hecho carne, pudo llevar sobre sí mismo la ira de Dios. No pecó, llevó una vida de perfecta obediencia, y solo por medio de su vida, muerte y resurrección, nosotros podemos ser justificados solo por la fe en Él. Solo Cristo salva. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, y que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es solo por Cristo que usted y yo somos perdonados. Solo por el Hijo de Dios somos salvados. Él es nuestro Señor. Solo por Él tenemos una nueva vida. Él compró nuestra redención con su sacrificio en la cruz. Lo más básico. Nadie de aquí somos lo suficientemente buenos o virtuosos o merecedores de la gracia. Es por lo que Él logró en la cruz a favor nuestro. Y solo a través de arrepentirnos de nuestros pecados, de darle la espalda al pecado y poner toda nuestra confianza en Cristo, es como Dios nos acepta. Lo más básico, hermanos. Y eso tiene muchas implicaciones, obviamente. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Rey y Señor, y es para Él quien vivimos. Y eso nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando esa esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo para sí celoso de buenas obras. Esto manda y enseña con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ese es el punto de la carta. Ayudarnos a vivir la auténtica piedad que emana de la gracia a través del verdadero evangelio y no a través de falsas doctrinas.
Tito tenía que confrontar esta situación. En las iglesias de Creta, los ancianos tenían que hacer este trabajo arduo, pero era necesario para preservar la pureza de la iglesia, para que pudiera ser una iglesia saludable. ¿De qué manera entonces, hermanos, nos involucramos nosotros en esto? Estemos alertas, estemos orando unos por otros, estemos edificándonos sobre nuestra santísima fe, conservándonos en el amor de Dios, orando en el Espíritu Santo, como leímos en Judas, y estando alertas. Y que nos conformemos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está enloquecido, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas que desconocen. Pero nosotros nos ha sido revelado con claridad el mensaje. Que Cristo murió y resucitó por nosotros, que solamente en Él hay salvación y que la Biblia es suficiente para guiarnos a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Hermanos, que esto nos ayude entonces a establecer cimientos muy profundos en nuestra fe, a protegernos en amor unos a otros en la verdad, y que esto produzca una vida piadosa en nosotros, para que se demuestre esa gracia salvadora y transformadora que ha cambiado su vida y mi vida. Cristo tiene poder, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero ese poder se manifiesta en su gracia transformándonos. Manifestemos esa obra que el Señor que ya hizo y que está haciendo a nosotros, santificándonos, hermanos. Porque Él ya murió y pagó por eso. Y Él nos ha dado todos los recursos para poder llevar a cabo esta gloriosa obra. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. No hay ninguna otra cosa creada que pueda ser oculta delante de ti. Que tu palabra nos exponga, Señor, con claridad quién eres tú, quiénes somos delante de ti, nuestro pecado, pero también la gracia, Señor, para combatir nuestro pecado y vivir vidas que a ti te agradan, Señor. No permitas que nos desviemos en nuestro corazón tras nuestro pecado, ni siguiendo falsas doctrinas, y que podamos conservarnos en la verdad de tu palabra, Señor, y así poder ser santificados para tu gloria. Bendice y cuida esta iglesia, Señor, y ayúdanos a ser íntegros en tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.